KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Estamos de regreso con más. Vamos al análisis internacional del ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, y me llama la atención cómo sigue tomando fuerza el Omicron en varios países, y es por eso que yo quiero iniciar el día de hoy dándole algunas cifras, ingeniero, de cómo están los casos a nivel mundial, porque activo hay 113.231.352 casos activos y hay 90.553.491 casos acumulados. De esos sigue siendo Estados Unidos donde la variante Omicron está atacando con mayor fuerza y se mantiene como número uno de los países más infectados, pero también me llama la atención cómo Rusia ha ido subiendo en infectación. Buenos días, feliz año, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en XTV Canal 21. Aquí está. Sin duda, lo primero que quiero hacer es desearle feliz año nuevo a toda nuestra audiencia, a todos los panameños y panameñas, y espero que el 2022, que va a ser un año complejo, difícil, usted tenga la energía, la positividad de que estos problemas que estamos viviendo los vamos a resolver entre todos. Aquí no hay una varita mágica para resolver absolutamente nada, pero hay una voluntad. Este es un país que no se rinde ante ninguna batalla. Así que les deseo que todos colaboramos para ver echar adelante. Ahora, cuando le hable sobre el tema nacional, que hay muchas cosas en el tapete, los discursos que se pronunciaron en el día de ayer, hoy toma posición dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia y por ahí mismo se hará las elecciones en la Corte Suprema de Justicia para ver cuál es la directiva y quiénes van a presidir las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos todo el proceso electoral partidario que está en desarrollo. Vamos, como estamos en COVID, muchas cosas que compartir en la mañana de hoy. Parto por decirle aquellas noticias que las va a escuchar primero aquí. En la madrugada de hoy, lunes 3, arranca la semana oficial para muchos, para otros ya arrancó. Ya arrancó. La asamblea se instaló ayer aquí en Panamá, por ejemplo. En la madrugada de hoy, a eso de las 3, 4 de la mañana, el presidente de la República de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado de urgencia por un problema de obstrucción intestinal nuevamente. Viajaba del sur, tuvo que irse a San Pablo, en el hospital de la Vía Nova Star en San Pablo. El presidente ha sido examinado, está sus médicos con él en este momento. Es probable que sea sometido a una operación, no tiene COVID, esta es una obstrucción intestinal parecida a la que tuvo la vez pasada, que lo mantuvo 4 días en el hospital. Arranca el año electoral para él con complicaciones de salud. Esperemos que se mejore. Por otro lado, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, para corroborar lo que le estaba planteando José Luis, Lloyd Austin, el secretario de Defensa, anunció que tiene COVID-19 y que lo mantendrá. Él está vacunado 2 veces y tiene la vacuna de refuerzo. Tiene un COVID muy leve, pero por regla tiene que mantener el aislamiento obligatorio, que ahora se reduce a 5 días en su caso. A partir del domingo estuvo con el presidente el 21, en ese día estuvo positivo. Ayer anunció en sus redes que es positivo a COVID-19, como muchos funcionarios en los Estados Unidos. El COVID sigue siendo una gran amenaza en Alemania, en Inglaterra, en Italia, España, Portugal, Francia, Rusia, en donde la variante Omicron se está convirtiendo en la variante dominante por la velocidad de reproducción. En los Estados Unidos sigue siendo la variante dominante en este momento, pero hay Delta y Delta Plus. Bien. Es para que usted tenga una idea en el contexto, se está levantando, tomando su café, cosas están pasando, cosas positivas. Le cuento. El viernes, el presidente de los Estados Unidos,
Joe Biden conversó telefónica, pero el jueves, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En una conversación de 55 minutos, ambos pusieron sus dos teorías sobre lo que está pasando en Europa. Putin pidiendo seguridades de que van a respetar las fronteras y que no se van a instalar armas de ofensivas contra Rusia y que la línea roja está puesta si los Estados Unidos establecen más sanciones y que las nuevas sanciones, según el presidente Putin, traerán la ruptura de relaciones entre los Estados Unidos y Rusia. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, en forma enfática, le dijo al presidente Putin: nosotros no vamos a tolerar una intervención militar en Ucrania. Punto. Y no aceptamos línea roja. Eso es la confrontación que está planteada allí. Este lunes 10 de enero, el equipo técnico norteamericano, en la presencia de su subsecretaria de Defensa, una mujer, y no crea que una mujer de una gran preparación y tiene una clara línea, se reunirá con la contraparte rusa y después la contraparte Rusia se reunirá con la Unión Europea, pero en esta línea de confrontación donde estamos, que es que la decisión de que Ucrania sea parte de la OTAN o que Georgia sea parte de la OTAN es decisión de ellos y no aceptarán, según ellos, la intervención de Rusia. Rusia sigue apostando a la amenaza militar y a la amenaza técnica. Entiéndale el ataque que puedan hacer cibernético con las posibilidades que tengan. Esto está ocurriendo en el momento que a su vez Corea del Sur, su presidente tomó dos decisiones. Una de ellas fue liberar, ¿se acuerdan? Aquella presidenta que fue puesta prisionera, llegó a juicio y que fue condenada a 20 años. Después de 5 años de prisión por problemas de salud, el presidente le dio el indulto y ya está fuera. Ocurre también en el momento en que la Junta Militar de Birmania, después de aquel asalto y asesinatos masivos, ahora dicen que ellos no mataron a nadie, que ellos son unos angelitos. Y el mundo está reclamando sanciones, particularmente los Estados Unidos, sanciones militares, sanciones contra Birmania y que nadie le venda armas a ese país en la que los militares, recuerden que ellos tienen una constitución en donde el 20% de los miembros del Senado son de ellos y ellos controlan todos los negocios. O sea que ahí lo que está en juego es dinero y además el tráfico ilegal de estupefacientes. Birmania es uno de los países, ese triángulo brutal que explota y exporta morfina y cocaína y cualquier otra cosa hacia Europa. Esto es una situación, en el momento también en que Francia asume bajo la presidencia de Emmanuel Macron, que a su vez es el presidente de Francia, la dirección de la Comunidad Europea con una línea muy clara. Macron quizás sea el último de los dirigentes que busca un acuerdo con Putin. Macron sabe las consecuencias de cualquier conflicto militar. Recuerden, no tenemos a Angela Merkel, que era otra de las grandes mujeres influyentes del mundo y de Europa. Ahora está Scholz, que tiene una línea tan dura como Biden. Y su ministra de Relaciones Exteriores, una miembro del Partido Verde, mantiene una posición firme. Ella se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de Francia y con el propio Emmanuel Macron. Por su parte, veamos nuestro continente. Todo esto que está ocurriendo, la profundización del conflicto con China, que entra al 22 con Xi Jinping con más poderes que nunca y que se van a fortalecer a partir del Congreso de ese Partido Comunista de ese país en octubre, en donde asumirá tanto mando como tenía Mao Zedong. En pleno siglo XXI, en el año 22, Xi Jinping ha reforzado su poder. También tenemos los problemas que están ocurriendo en nuestra región. Recuérdese varias cosas. En primer lugar,
habrá elecciones en Costa Rica. Colombia también. En Costa Rica esas elecciones serán ahora, en febrero, al inicio, y faltan apenas unas semanas, 5 semanas, para que se dé la primera vuelta. Hay 20 candidatos a la presidencia de Costa Rica, pero se centran en 3 candidatos. El candidato Figueres, de la Socialdemocracia, la candidata Saurí, del Social Cristiano, y el candidato de los evangélicos, el pastor Alvarado. De todos los candidatos, aquí se decanta, pero no habrá hasta ahora nadie que gane con más del 40%. Hasta hoy. Todo indica que al frente marca Figueres, seguido de la candidata social cristiana, y muy pegado el candidato de los evangélicos, con una posibilidad clara de que habrá una segunda vuelta electoral. También en Colombia se desarrolla un proceso electoral en el cual hay 22 candidatos potenciales, todavía no están definidos. El único candidato que usted puede decir que va a ser candidato es Petro. Y él, él mantiene un liderazgo de 44% en las encuestas, favorecido porque ni el centro derecha, ni la derecha tienen definidos sus candidatos. Fajardo, que fue el candidato del centro, todavía no la tiene todo consigo, y todavía el centro derecha, o derecha y centro, no han definido. Y el candidato Zuluaga, que es el candidato del presidente Uribe, dado el deterioro del presidente Uribe y del deterioro del presidente Duque, tiene muy pocas probabilidades de consolidar una candidatura, pero todavía las candidaturas en Colombia no están definidas. Pero se mueven ideológicamente en 3 áreas: el centro derecha, el centro izquierda y el centro político. Los grandes partidos son los grandes ausentes en Colombia. Esa elección, formalmente, el proceso arranca este fin de mes, de enero. Y las elecciones para definición de candidatos y coger el Congreso serán en marzo. Las elecciones presidenciales serán a finales de mayo. Si nadie obtiene el 50%, habrá una segunda vuelta electoral en el hermano país de Colombia. La situación es complicada, la fragmentación se expresa en número, cantidad y poca calidad de muchos de los candidatos que aspiran, una veintena de candidatos. Cuando eso ocurre, fue lo que pasó en Perú. Sí, lo que ha pasado casi en la mayoría, ¿no? Y lo que pasó en Chile, bueno, en Chile se redujo a 7 al final. A 7, sí. Pero en Brasil, que también tendrá elecciones en octubre, la situación se complica porque arranca el año con Bolsonaro en el hospital. Creo que va a ser una cosa en la que él saldrá de esto, por los primeros informes que nos están llegando en este momento. Todo parece indicar que es una nueva obstrucción intestinal, porque recuerda que él fue apuñalado en el estómago en la campaña que corrió para presidente y ganó. Y eso le ha producido una serie de secuelas. Y esta sería la 3ª o 4ª vez que ha intervenido por este fenómeno. Sin embargo, los niveles de popularidad de Bolsonaro están muy bajos. Y sin duda alguna, Lula da Silva sigue el candidato. Estas son las 3 elecciones importantes en nuestro continente, pero también los ojos están puestos en Chile, que el 11 de marzo Gabriel Boric asumirá la conducción de esa nación en medio de las especulaciones de hacia dónde marchará Boric, con su reforma tributaria, con su reforma a las pensiones, con su reforma a la política económica. Todo América Latina expresa en estos cambios que ayer señaló con mucha certeza el presidente de la Asamblea Nacional, se está produciendo en toda América Latina. Bueno, él tomará posesión el 11. Xiomara Castro,
que ganó con una coalición de centro-izquierda, y siendo ella más de izquierda a la izquierda, ganó, tomará posesión en febrero en Honduras, y el presidente López Obrador, que tendría que dar su discurso de tercer año, lo dio ayer. ¿Adivine dónde? ¿Adivine dónde? En el Zócalo, esa plaza democrática que ha servido para tantos movimientos y tantas represiones. Bueno, ayer López Obrador dio un discurso político, porque era su rendición a su estilo. En medio de la pandemia, una multitudinaria manifestación en el Zócalo, movilizado. Bueno, recuerden que López Obrador fue miembro del PRI. No se olviden nunca de eso. Entonces él viene de una escuela en donde la movilización masiva en plaza se siente confortable. Y ayer dio un discurso político hablando del futuro de México sin oligarquía. Preste atención a él porque él enfrenta varias cosas serias. Primero, enfrenta un México con un bajo nivel de crecimiento para el 22, probablemente, de acuerdo a las estimaciones de Goldman Sachs, con posibilidad de que México entre en recesión, con alto desempleo, con COVID, y monta esa semejante manifestación en donde una gran cantidad de gente no tenía mascarilla. Mire, mi querido amigo, y tan cerca de los Estados Unidos, México. En Ecuador, el presidente Lasso, Guillermo Lasso, su popularidad se ha sepultado. Tiene un índice de popularidad de menos 72%. Un índice no, una popularidad de menos 72%. Con un control de apenas 13% de la Asamblea Nacional, el presidente Lasso arranca el año con un Ecuador sumido en el control de una parte importante de su territorio por el crimen organizado, particularmente por el narcotráfico que procesa la cocaína proveniente, la pasta de cocaína proveniente de Colombia, y donde los carteles se han establecido, ya no para hacer un paso por Ecuador, sino para producir ahí y vender allí. Sí. Ya no pasa nada más. No, es para quedarse allí. Entonces, no solamente enfrenta eso, enfrenta una crisis de seguridad, la cantidad de gente que ha muerto en la cárcel, el enfrentamiento que tiene con los indígenas y la dificultad de no tener un Congreso afín a él. Y lo último, usted debe saber que esta semana, el jueves 6, se cumple un año del asalto al Congreso de los Estados Unidos. Hablo del Congreso porque fue el edificio completo que fue asaltado, la Cámara de Representantes y el Senado. En ese asalto, particularmente a la Cámara de Representantes, era un intento de golpe de Estado, impulsado por Trump. Y sobre ello vamos a tener este jueves un enfrentamiento entre la comisión que estudia eso con muchos nuevos datos y Trump, que va a dar una conferencia de prensa, si es que la da, pero ya está llamada, para explicar esto. Sin embargo, una nueva encuesta hecha por la cadena norteamericana ABC a través de la empresa encuestadora Ipsos, en una plataforma especial, demuestra que el 72% de los norteamericanos consideran que lo que pasó el 6 de enero en los Estados Unidos fue un intento de golpe del presidente Trump. Cuando se va a nivel partidario, es decir, de los que fueron encuestados, los demócratas, en el 96%, dicen que fue un intento de golpe de Estado de Trump. Los republicanos aparecen más divididos y 45% dice que el ataque fue contra la democracia. Y 52% de los republicanos dice que fue por la defensa de la democracia. Pero cuando se le hace una pregunta más general, el 78% de los norteamericanos considera que Trump es responsable en alguna forma de lo que ocurrió el 6 de enero. ¿Y qué ocurrió el 6 de enero? Recuerde que fue el día en que el Congreso de los Estados Unidos tenía que ratificar los resultados de todos los estados. Y el vicepresidente tenía que presidir la sesión. Y él no tenía más nada que presidir la sesión, punto, y que se contaran las actas del estado, 1, 2, 3, 4. Y Trump pretendía que el presidente Pence
declarara que no se contaran los 5 estados. Y en eso se produce un asalto al Congreso. Y el vicepresidente de los Estados Unidos tuvo que salir y él no salió del área por el temor de que si salía lo iban a secuestrar. Bueno, las evidencias que están surgiendo ahora, y los intentos que hace Trump en las cortes por impedir que se conozca lo que está pasando, nos revelan a nosotros que la democracia norteamericana estaba bajo acecho y sigue bajo acecho. Los Estados Unidos se enfrenta a una nueva ola de COVID con variantes. Nuevas decisiones va a tener que tomar el presidente Biden. Los Estados Unidos se encuentran hoy en una situación económica un poco mejor. Los indicadores económicos de los Estados Unidos son buenos. El desempleo ha bajado considerablemente en los Estados Unidos. Su capacidad de reconstruir su infraestructura productiva va a generar muchos empleos y van a tener que necesitar mano de obra. De manera que en los Estados Unidos, después del asalto de Trump, y todavía persistiendo esta división interna, también se encuentra la democracia en acecho. Igual que pasa en Francia, igual que le pasa al primer ministro. Recuerde que en Israel hubo cambio de primer ministro. El eterno Benjamín Netanyahu dejó de ser el primer ministro. La señora Merkel, después de 10 años, deja de ser canciller. Se están produciendo cambios importantes en el mundo. Solo una persona, un dirigente en el mundo, ha concentrado poder en forma absoluta, Xi Jinping. Y 3 regímenes autoritarios en nuestra región, Venezuela, Nicaragua, consolidan una dirección con cada vez menos votos, con cada vez menos apoyo, pero consolidan una dirección y ponen en riesgo a la oposición, que en ambos países tiene por centenares de detenidos, y está Cuba como ejemplo claro, después de 60 y tantos años, sin transición hacia ningún proceso que lleva al país por un camino. Pero vendrán muchos cambios en este año. Prestemos atención entonces a esos cambios que vienen y cómo hecho este mundo influye en nuestro pequeño mundo, el mundo de Panamá. Que ayer tuvimos varios discursos y que la gente pide con mayor precisión, más orientación en el marco de todo lo que está ocurriendo. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID Panamá. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos está pasando? Las perspectivas. Y vamos a hablar de los discursos que se dieron ayer. Vamos a hablar sobre la Corte Suprema de Justicia. Que hoy es algo interesante, ¿no? La toma de posición. Dos nuevas magistradas asumirán, tendrán a las 9:30, 10 de la mañana, será la toma de posesión en la presidencia y de ahí se trasladarán a la Corte Suprema de Justicia, donde tendrá que desarrollarse un pleno, porque al mando de la Corte se encuentra la vicepresidenta, la señora Russo. 2 de los magistrados dejaron de ser magistrados el 31 de diciembre. Tendremos una nueva Corte Suprema de Justicia y ya veremos, le mantendremos informado de todo eso. Primera vez, ¿no? 5 mujeres al mando Primera vez de este órgano del Estado. Así que vamos a ver qué sucede esta mañana, si hay renovación de la Junta Directiva y si hay una presidenta, ingeniero, mujer, con 5 mujeres, 4 hombres. Todos los datos que tenemos nosotros es que será una mujer. Bueno, vamos a esperar los resultados.